Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video. Ya todos sabemos, todos recordamos, espero que todos estemos recordando que el Atlético de Madrid reventó al Fútbol Club Barcelona, le ha dado una estocada y que parece que le tiene pie y medio en la final de la Copa del Rey. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Es un tema muy complicado pensar que el Atlético va a perder esta eliminatoria, pero como uno nunca sabe, realmente toca tener un poquito de paciencia y no subirse tanto a los muebles todavía, ¿no? Eso es algo que nos ha enseñado este Atlético de Madrid, que nunca se sabe qué puedes esperar negativo de ellos, ¿no? A menos si yo fuera de los colchoneros, no sé ni qué tendría que suceder para poder sentir que estamos en la final ya, ¿no? Pero bueno, vamos a colocarles esto porque mira, Rodra desde que está en ESPN se ha encargado de colocar en su sitio a mucha gente, aunque es cierto que a veces es un poco tibio. Creo que ahí se ha puesto la 10 y ha puesto en su sitio a dos personajes que pasaron todo el programa que hicieron el directo tras el partido, llorando del arbitraje por cosas que ellos hacen semana tras semana en la liga. Lo del fuera de juego, ya voy a dar mi opinión al respecto en el transcurso del video, pero es algo que lleva sufriendo todos los equipos de la Liga Española cuando se enfrentan a estos señores y con aquello de es justo que se anulen los goles, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar ya porque he seleccionado varios clips y sobre el final vamos a ver lo que les dice Rodra, que me parece maravilloso. Así que les voy a pedir una sola cosa a cambio, la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, vamos a darle play. Y bueno amigos, no podíamos empezar de otra manera que escuchando a Don Moy Llorons, quien, bueno, pues básicamente ayer lo pusimos en el video de reacciones, que por cierto está teniendo bastante movimiento, al menos a estas horas de la noche, en el que, bueno, recopilaba un poco las primeras reacciones que dejaba esta humillación que le metió el Atleti al Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano, ¿no? Y en ese video Moyoro estaba diciendo, básicamente recordando que el Madrid había perdido, que no sé qué con el Atleti. O sea, es que es absolutamente maravilloso que ni en sus peores días, donde se supone que debería dar un poco más la cara, deja de pensar en su papá. Pero lo importante es esto y vamos a escucharlo, cracks. Yo, el gol anulado al Barça quiero que me lo cuenten muy bien. Me gustaría que me contaran también muy bien por qué, si la expulsión de Eric García es clara, por qué Giuliano Simeone logra evitar dos rojas, una en el arranque de partido y una en el arranque de la segunda parte, por pegarle duro y con la plancha a Alejandro Valde, que por cierto ha hecho una primera parte vergonzosa. A ver, una cosita aquí para empezar un poquito lo del gol del Barça. Te lo voy a explicar con unas palabras que tú has utilizado, el gol de la luna del Barça, que tú has utilizado muchas veces en estos canales que trabajas de ESPN. Has utilizado muchas veces aquella frase de cuando estás embarazada, o estás o no lo estás. Bueno, es básicamente eso. O es fuera de juego o no es fuera de juego. En este caso, pues bueno, no has tenido la suerte que has tenido las últimas 20 veces que cae de tu lado. Y es básicamente eso. Así que no me vengas con el cuento de que te lo tienen que explicar muy bien, porque es eso mismo que tú dices. ¿Estás o no estás embarazada? En segunda instancia, que por cierto, ese gol del Barça se lo anulan al Madrid en una semifinal contra el Atlético de Madrid. Y yo salgo aquí afeitándome el bigote con un soplete, para que los tengan en cuenta, ¿no? O sea, es lamentable, pero es que ellos han hecho eso muchas veces a cualquier equipo. O sea, increíble. Y lo de la expulsión de Giuliano, bueno, también se te ha olvidado decir que a Eric lo expulsan de manera justificada para mí. Y también se te olvidó decir que a Casado también le perdonaron una tarjeta roja, pero obviamente eso no lo vas a decir. Y nada, escucha, son cosas que pueden suceder, son dos equipos de altísima gama, con dos estrategas muy buenos. Hansi Flick hoy no ha podido sacar a relucir su libreto, lo ha explotado muy bien el Cholo Simeone, que ha aprovechado un Antoine Griezmann pletórico, ha encontrado el espacio suficiente para él jugar y ha encontrado el espacio suficiente para habilitar a sus compañeros. Era cuestión de tiempo que Julián volviese a marcar. Esta semana publicamos una columna en ESPN Deportes diciendo que el Barça históricamente es un equipo que revitaliza a los futbolistas que parecen estar muertos. Sucedió en el pasado con Robert Prosinecki o Nicolás, jugadores del Madrid, o con algún otro del Club Atlético de Madrid. Bueno, al final son cosas que te pueden pasar, accidentes de los cuales el Barça tiene que aprender.
una derrota de estas con la defensa tan adelantada, pues evidentemente tiene que hacer daño, pero bueno, este es un equipo joven y evidentemente pues tiene que aprender la lección de lo sucedido hoy en el Metropolitano. A ver, una cosita que quiero añadir rapidito antes de pasar a lo del otro chico que está ahí. Es muy importante añadir que no es que Hansi Flick no pudo sacar su libreta, es que Simeone, que dice que es un estratega espectacular, se ha cansado de meterle palos a Simeone, seguramente bien justificados porque Simeone es otro mediocre. Ese mismo Simeone le ha metido un repaso histórico a Hansi Flick. No es que no ha podido sacarle la libreta, es que Simeone se lo ha... Bueno, no voy a utilizar la palabrota. Lo importante es que, bueno, lo hemos escuchado llorar por el arbitraje, por supuesto, obviando cosas que han favorecido al Barça y sacando cosas que yo ya le he explicado desde este humilde punto de vista. Pero escuchemos al otro muchacho porque se pone bueno. Este otro que está aquí se llama Luis Bou, algo así creo que se llama. Creo que el apellido es Bou, si no estoy mal. También habla un poquito de este partido y como no puede ser de otra, llorando como nunca y como siempre. En breve vamos a escuchar a Moy también metiéndose y siguiendo con lo mismo. Es que no tiene ningún sentido. Yo no sé dónde está la solución, si es la ley Wenger, si nos tenemos que replantear otra cosa, pero está claro que esto no funciona. Primero, porque se para el partido 6 minutos y destruye toda la dinámica con la que viene el Barça en el segundo tiempo, que ha empezado insistiendo, que ha encontrado el premio justo en el inicio. Todo esto lo derrumba. Y luego, porque es que no saca ninguna ventaja Pau Cubarsí en esta acción. Y acabas invalidando un gol porque la supuesta norma, ¿no? La teoría te lo dice así, pero no tiene ningún sentido a la práctica. Yo lo que tengo claro es que beneficia al Barça, al Madrid o a quien sea, esto está perdiendo el sentido del fútbol y se le tiene que dar una vuelta aquí porque no ayuda ni al arbitraje ni a los consumidores del fútbol ni a los deportistas. No sé, no ayuda a nadie y nadie creo que lo termina de entender. A ver, aquí dice que no hay nadie lo termina de entender. Yo lo voy a explicar rapidito. El motivo por el cual se demoran tanto haciendo eso, y por cierto, dice que hay que darle una vuelta. Si a eso se le da una vuelta, el Barça estaría en puestos de descenso ahora mismo, con la cantidad de goles que se han robado de esta manera. Ahora es que salen llorando, pero me gustaría que en unas semanas o el próximo fin de semana en un partido de liga que le hagan este mismo atraco a otro equipo de primera división que salieran con el mismo discurso. Y les repito, esto sucede muy claramente porque un árbitro en el fútbol español post Negreira, durante la época Negreira y tal vez antes también, tiene que tener demasiadas, o sea, tiene que tener todo demasiado claro antes de anularle un gol al Barça, antes de expulsar a un futbolista. Así de claro y sencillo. Continuamos. Y bueno, si no les quedó claro, me refiero a que si un árbitro se equivoca, imagínense ustedes la que le puede caer, ¿no? Vamos a darle play a este otro clip, muchachos, porque se pone bastante bueno todavía. Es que una cosa más, y ya termino con este tema, sino que le pongan un límite de tiempo a la revisión de VAR, pero no solamente enfría al Barça el hecho de marcar un gol y que te lo anulen, sino de que se pare el partido. Si tú marcas, te lo anulan al segundo, tú tienes la sensación que has creado peligro, que has creado una oportunidad, que no te ha valido el gol por 1 milímetro, pero que estás ahí. Si se te para el partido como si hubiera un tiempo muerto, es un reset a la dinámica, en este caso de los dos equipos, pero que favorecía al Barça, y esto sí que lo destruye todo, y creo que aquí está una de las claves también del partido. Evidentemente el Atlético casi seguro habría ganado igual y se habría llevado la eliminatoria prácticamente en el bolsillo, pero es que es un detalle muy importante dentro de un partido de 180 minutos. Bueno, es igual. Es que es tan sencillo como que les digo, un árbitro tiene que tener todo muy claro y no se puede permitir cometer un error contra este equipo. Así de claro se los digo. Continuamos con Mollorón, que se interrumpe aquí para seguir llorando. Correcto. Es igual que lo de la vara de medir de lo de Juliano Simeone y lo de Eric García es evidente. O sea, es... Pero ¿por qué no habla también de la expulsión de Casado? Es que me parece maravilloso, de verdad. Es un resbalón, se aprovecha un resbalón, Baena sale a la contra y llega mal. Desde ese resbalón Eric llega mal a rechazar, le pega una patada y lo han de expulsar. Pero... Y es una roja que tiene que sacar el árbitro y no tiene que ir al VAR. El árbitro tiene que tener la capacidad de sacar roja en aquella jugada y no sacar la amarilla, que no tiene sentido. Es que también es lo mismo, el mismo caso. Un árbitro no se atreve a expulsar a un futbolista de manera directa, sí. O sea, ha tenido que pasar unos minutos, le han tenido que llamar del VAR para él poder tomar la determinación de que este futbolista debía ser expulsado. Todo el mundo tenía claro que era una expulsión clarísima, pero no se atrevía a hacerlo. Es que es tan sencillo como eso. Lo que a mí me choca es que las dos entradas de Simeone es que, o sea, es que me parecen, sobre todo la segunda,
a Alejandro Valde me parece, bueno, la primera también es al propio Valde, ¿no? Pero me parece una cosa que dices, no sé, me sorprende. No, yo sé que te sorprende. Te sorprende, lo que te sorprende es que no esperabas que el arbitraje pues estuviera actuando de manera correcta contra el Fútbol Club Barcelona. Eso sí que es bastante sorprendente. Es cierto que para mí lo de Simeone también, si se lo expulsaban se la tenía que tragar. La de Eric García lo mismo, pero también habla de la de Casado y habla de los fuera de juegos que se ha robado el Barça durante tantísimo tiempo. Es que eso sí que es sorprendente, que vengan con la piel y la cara tan dura a poner la cara de sinvergüenza que tienen ambos allí. Y bueno, chicos, ya para finalizar tenemos aquí esta imagen de Rodra en la que le dice pues básicamente lo que les tiene que decir y que seguramente todos pensamos, muchachones. Mucha atención. Hombre, un partido que acaba 4-0, creo que ponerse a hablar del arbitraje me parece un poco triste, la verdad. Es verdad que esa acción de la segunda parte la marca, o sea, creo que ahí si el Barça hacía el gol, pues iba a llegarle un poco el canguelo al Atleti. De hecho, estuve hablando con la gente en el descanso, en la grada, y les preguntaba que qué tal, cómo lo estaban viviendo, y me decía, jo, esto no lo vimos nosotros, tal, no sé qué. Y me decían, pero uff, pero con el Atleti, con estos, no nos podemos descuidar, que es que nos pueden hasta remontar. O sea, gente del Atleti que en el descanso con 4-0 aún pensaban que el Barça podía remontar el partido. O sea, eso me ha parecido también muy curioso de aquí de la gente del Atleti y también del miedo que le tienen también allá a los grandes. Maravilloso, maravilloso. Y mira que Rodra tiene la, ¿cómo les diría? La humildad de en un momento en concreto explicar pues que había hasta cierto miedo dentro de ese estadio metropolitano que veía a su Atleti ganar 4-0 al Fútbol Club Barcelona y que además no lo estaban robando, que ya es una señal absolutamente positiva, ¿no? De todos modos, ¿qué les puedo decir yo al respecto? Bien por Rodra, que repito, ha estado brillante aquí en esta intervención, dejándole los puntos bien claros a esta gente, porque definitivamente que vengan a hablar del arbitraje después del repaso absolutamente histórico, bestial que le ha metido el Atlético de Madrid, es que ya me parece el colmo del descaro. No sé qué opinan ustedes, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.